Me parece que es sumamente importante entender en qué consiste el antisionismo, porque eso nos va a permitir también entender qué es lo que ocurrió en el mundo después del atentado de Hamás del 7 de octubre y de la guerra que se inició inmediatamente después. El antisionismo, como veníamos diciendo, construye una narrativa sobre el conflicto muy simplista. Por un lado, establece que antes de 1948 el Medio Oriente era una panacea de coexistencia donde judíos, cristianos, musulmanes convivían pacíficamente y se abrazaban y bailaban, hasta la llegada del sionismo, hasta la llegada del Estado de Israel, que de alguna manera no solamente trajo el conflicto árabe-israelí, sino que desestabilizó toda la región y por tanto la consecuencia lógica que se desprende de esta narrativa es que hay que eliminar el problema para poder volver a ser todos felices para siempre. Es decir, que la conclusión lógica de esta narrativa es que para solucionar todos los problemas de la región hay que eliminar al Estado de Israel, que sería, según ellos, el causante de todos estos problemas. Pero aquí lo que me interesa detenerme es en la narrativa antisionista, que plantea por un lado esto y al mismo tiempo que Israel es un estado colonial, es un estado imperialista, que toda su población es una población europea implantada en esa región, que no tiene nada que hacer ahí, que incluso mismo llega a decir que la creación de Israel es una creación de las potencias occidentales, como en el marco de un plan oscuro, ¿no? Para quedarse con los recursos naturales, con fines imperialistas. De alguna forma se plantea como la autodeterminación judía no como algo que lograron los judíos a través de su lucha, a través de su propio esfuerzo, sino como una concesión imperialista, ¿no? Con fines espurios. Entonces, de esta forma, no solamente se plantea a los israelíes como invasores y a su Estado como ilegítimo, sino también se plantea a los palestinos como la población originaria del territorio, como una población que hace 76 años estaría sufriendo a manos de Israel, a manos de los israelíes, un genocidio, una ocupación, un desplazamiento, un robo de sus recursos. Entonces, en la práctica, esta narrativa que lamentablemente se ha normalizado, no solamente en los medios de comunicación en muchos casos, sino también en las redes sociales y también lamentablemente cada vez más en las principales universidades del mundo. Esta narrativa lo que hace en la práctica es por un lado deshumanizar a los israelíes, porque si los israelíes son invasores, no tienen nada que hacer ahí y encima están hace más de 70 años desplazando a otro pueblo, robándole su tierra, robándole sus recursos, se convierten en blancos legítimos de la violencia, porque son personas que no deberían estar ahí en primer lugar. Y por otro lado se hace una infantilización de los palestinos, porque los palestinos pasan a ser personas que son siempre víctimas, que hace más de 70 años que están siendo oprimidas y despojadas de sus recursos, y por tanto en este marco es entendible que estén enojadas y es entendible que hagan lo que esté a su alcance para poder librarse de esa opresión. Entonces, por un lado, los palestinos son vistos como personas que tienen derecho a hacer lo que quieran, incluso violencia, matar a otras personas, porque es en el marco de la lucha por la liberación, por la justicia social, sino también que los israelíes se merecen esa violencia porque algo habrán hecho, porque están ocupando el territorio, porque los están violentando hace más de 70 años. Entonces, esta narrativa, en la práctica, no solamente niega la historia de los judíos, llama abiertamente a la destrucción de su Estado, sino que también llama abiertamente y celebra la violencia contra los israelíes y celebra abiertamente la violencia por parte de los palestinos, porque en este marco es una violencia que es entendible, o sea, es casi una lucha heroica por la liberación nacional. Pero además esta narrativa no solamente deshumaniza a los israelíes, sino que también deshumaniza a los judíos de todo el mundo, porque primero que los judíos de todo el mundo son cada vez más son vistos como cómplices de esa opresión, porque como veníamos hablando, la inmensa mayoría de los judíos se identifica con Israel, apoya a Israel, en mayor o menor medida, pero lo hace. Entonces empiezan a ser percibidos como cómplices de esa opresión, como cómplices de ese genocidio, como cómplices de esa opresión, y al mismo tiempo y en paralelo, cada vez más en ciertos círculos del progresismo occidental, crece una perspectiva de los Estados Unidos, de Occidente, también como sociedades de opresión racial, como sociedades supremacistas raciales, donde las minorías son oprimidas sistemáticamente, donde justamente esas sociedades funcionan a partir de la opresión de las minorías. Y en este caso,
los judíos, lejos de ser vistos como una minoría perseguida, a pesar de que al día de hoy, incluso cifras del FBI muestran que al día de hoy son las principales víctimas de crímenes de odio religioso en los Estados Unidos, a pesar de eso cada vez son menos percibidos como una minoría oprimida y cada vez más son vistos no solamente como cómplices de la opresión en el Medio Oriente, sino también como cómplices de la opresión racial en sus propios países también. Los judíos cada vez más son percibidos como una categoría de privilegio, como blancos, como colonialistas, como gente con dinero. Entonces, en ese marco, si dejo de percibirte como una minoría oprimida, aquellos grupos que luchan contra la opresión de las minorías dejan de luchar contra tu opresión porque no te perciben como una minoría. Pero al mismo tiempo, si además de no percibirte como una minoría, te percibo como parte del problema, como parte de la opresión, cuando esas minorías que están violentadas según esta perspectiva reaccionan contra esos grupos que son culpables de la opresión según esta perspectiva también, es visto como algo entendible y hasta como algo a celebrar. Entonces, cuando los judíos son atacados por otras minorías raciales que se identifica como que están siendo oprimidas por ese sistema del cual los judíos son cómplices, es también una violencia que es entendible o al menos no tan fácil de detectar y de condenar para muchos grupos. Entonces, lamentablemente es un proceso doble, no solamente una deshumanización de los israelíes, sino también una deshumanización de los judíos de todo el mundo, una desensibilización de la sociedad respecto de los discursos antisemitas, porque no solamente los discursos antisemitas se disfrazan de justicia social y en realidad yo estoy criticando a Israel o en realidad yo estoy criticando a los sionistas y no a los judíos, sino que al mismo tiempo, al ser los judíos percibidos como una categoría de privilegio, como una categoría de opresión, los discursos que cuestionan a los judíos no son vistos como tan graves como aquellos que vayan en contra de aquellos que se identifican como una minoría oprimida. Entonces, de esta forma, no solamente se resquebrajan todos los anticuerpos que se habían construido contra el antisemitismo después de la Shoah, sino que se empieza a normalizar el discurso antisemita en la sociedad como algo virtuoso. Los judíos de alguna manera en Israel se la buscaron, está bien que sean atacados porque están oprimiendo otro pueblo, y también en Occidente está bien que los ataquen, o al menos es entendible que los ataquen, porque son cómplices de esa opresión en el Medio Oriente o porque son cómplices de la opresión de las minorías en las sociedades occidentales. Entonces, lamentablemente el antisionismo, al venir disfrazado de otra cosa, al ser un discurso que se vende como justicia social, en la práctica lo que termina haciendo es normalizando los discursos de violencia contra los judíos, desensibilizando a la sociedad respecto de esos discursos y al mismo tiempo presentando al antisemitismo como algo virtuoso o como algo entendible, porque es entendible que esos otros grupos estén enojados con los judíos y los ataquen. Y esto explica todo lo que hemos tenido que ver después del 7 de octubre. Después del 7 de octubre hemos visto personas justificar la masacre en el Festival de Nova, donde más de 360 jóvenes fueron asesinados, porque según quienes tenían esta perspectiva, esos jóvenes estaban bailando al lado de un campo de concentración. Hemos visto, como también mencionaba, gente rompiendo los carteles de los secuestrados o cambiando secuestrado por ocupador. Hemos visto personas cargando los carteles que representaban a los terroristas de Hamás en parapente, como si fueran héroes de la liberación nacional. Personas que se autoproclaman feministas, que han llegado a justificar o a bajarle el precio a las violaciones que los terroristas de Hamás llevaron adelante contra mujeres israelíes el 7 de octubre. Y después también, porque ya ha habido testimonios que dan cuenta de que también los secuestrados que estuvieron y los que siguen en cautiverio están siendo abusados sexualmente. Sin embargo, hemos tenido que encontrarnos con gente que justifique o le baje el precio a esas violaciones, porque tenemos que entender que los palestinos están siendo oprimidos hace 76 años, entonces es entendible que estén enojados y no los podemos juzgar de la misma forma que juzgaríamos a otras personas. Hemos tenido que ver al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, decir que el ataque de Hamás no se producía en un vacío, sino que se producía en un contexto de más de 70 años de opresión. Hemos tenido que ver personas en universidades de Estados Unidos levantando memoriales para los mártires del 7 de octubre, y no se referían precisamente a las víctimas israelíes, sino a los terroristas de Hamás. Y todo esto viene a raíz de lo que veníamos conversando. Cuando uno normaliza el discurso de odio contra los judíos, disfrazándolo de una causa justa, de una causa de liberación nacional,
cuando uno no le asigna ningún tipo de responsabilidad a los palestinos por su situación, cuando los palestinos son presentados como personas que únicamente sufren y no tienen ninguna responsabilidad sobre sus acciones, al contrario, todo lo que hacen está justificado y es en el marco de la justicia social, incluso cuando salen y matan y asesinan y violan, es visto como algo justificado y algo que tiene la culpa Israel porque algo habrá hecho y que los israelíes se merecen esa violencia porque están ocupando, porque están donde no deberían estar, porque están bailando al lado de un campo de concentración, entonces se merecen ser asesinados, se merecen ser violados y se merecen ser secuestrados. Estas son las consecuencias de estos discursos, que personas normales, que personas que asisten a las mejores universidades del mundo, terminen llamándole mártir a un terrorista que invade otro país y viola y asesina y prende fuego familias enteras, que terminen en las principales capitales del mundo, jóvenes levantando carteles de terroristas en parapentes, que usaron esos parapentes para saltar la valla fronteriza y masacrar jóvenes en un recital, jóvenes como ellos, jóvenes como los que cargan estos carteles. Entonces, estas son las consecuencias lamentables de este discurso, que deshumaniza a los israelíes, que deshumaniza a los judíos de todo el mundo. Por eso es importante combatir estos discursos, explicar que los judíos tienen todo el derecho de estar en el Medio Oriente, que los judíos no son un pueblo invasor, que Israel no es un estado colonialista, pero al mismo tiempo, más allá de todo eso, explicar que más allá de la postura que uno pueda tener sobre el conflicto árabe-israelí, más allá de la cantidad de críticas que uno pueda tener contra Israel, no es una consigna política legítima llamar a destruir una nación, llamar a borrar a un país del mapa. El hecho de que estemos en una situación en la que se considera una consigna política no solamente legítima, sino deseable y celebratoria, llamar a borrar un país del mapa, da cuenta de que estamos en problemas y da cuenta de que hay una parte importante de las sociedades que ha normalizado por completo un discurso de odio que se ha sido disfrazado de otra cosa. Por eso es importante denunciar estos discursos, explicar por qué no es así, y justamente para aportar un pequeño granito de arena a este esfuerzo de explicación es que creamos este espacio.